Hola, buenas tardes, espero que se encuentren bien. Hoy me tocó hacer, ¿verdad?, el video un poco más tarde. Estaba haciendo unas diligencias y pues no me pude conectar temprano. Hoy tenemos, ¿verdad?, nuestro día número 22 y hoy vamos a estar hablando de instruir a nuestros hijos, ¿verdad?, de esa parte maternal, ese rol como madres. Espero que hayan tenido, ¿verdad?, una bonita mañana. Acá son las 1:52 de la tarde. Como ven, está un poco frío, así que estamos disfrutando este clima por este tiempo. Pues vamos a comenzar. Hoy no sé cuántas de ustedes son madres, han tenido ese privilegio de ser madres. Yo soy madre de un hijo que ya pronto cumple sus 20 años. Y ha sido pues una aventura. Lo bueno que he tenido la oportunidad es que he podido ver y conocer qué es criar un hijo fuera de la palabra del Señor, fuera de los fundamentos, ¿verdad?, lo que establece la palabra. Y he tenido la oportunidad también de poder instruir a mi hijo en los caminos del Señor, en tener esa base, ¿verdad?, que habla la palabra. Así que créame que mi mejor exhortación en todo lo que les pueda hablar en estos minutos es que pueda entender y creer que no hay nada que nos lleve al éxito en una crianza como madres, es que podamos utilizar la palabra, en que podamos tener este fundamento de la palabra que nos pueda guiar en cómo criar a nuestros hijos. Las que son madres, yo creo que van a acordar conmigo. A criar, ¿verdad? Es un gran reto. Muchas veces nuestros hijos nos confrontan. El poder criar a nuestros hijos, ¿verdad?, confronta nuestras vidas. Pero a la misma vez seguimos en crecimiento. Lo bueno de esto es que en mi caso muy particular aprendí que en mi crianza yo no tenía que aplicársela a mis hijos. Lo que me enseñaron a mí no tenía que volverlo a hacer, ¿verdad?, con mis hijos. Tuve la gran oportunidad de hacer las cosas de una manera diferente. Tuve la oportunidad de hacer una zapata nueva en la crianza para con mi niño. Y créame que he podido ver los frutos. Por eso le digo que sé de lo que les estoy hablando. Tengo, ¿verdad?, esa expertise de poder saber cómo criar a tus hijos fuera de lo que es la voluntad del Señor, fuera de lo que es lo que dicta este mundo. Quise aplicar lo que me aplicaron o me enseñaron o lo poco que pude aprender en el camino, ¿verdad?, que veía en otros de ser una madre, de cómo criar a nuestros hijos. Pero qué bueno le doy al Señor, le doy tantas gracias que cuando Él llegó me dio un plan nuevo, me dio unas nuevas instrucciones, me dio su palabra, me dio su guianza, pero lo más importante es que me dio a su Espíritu Santo, que es nuestro guía, es nuestro consolador. Y gracias a eso pude hacer una transformación en mí, pude hacer unos cambios en mí, primeramente como mujer, luego como esposa y también pues como madre. Pude aplicar lo que el Espíritu me enseñaba y hoy día puedo decir que poco a poco he podido ver los frutos de esa siembra, ¿verdad?, que hicimos como padres para con nuestro hijo. El Proverbio 22:6, en la nueva traducción, ¿verdad?, internacional, nueva versión internacional, dice: en toda la Biblia, y especialmente en Proverbios 22:6, que les voy a hablar, se instruye a los padres y espera de ellos que enseñen e instruyan fielmente a cada hijo con la palabra y en los caminos de Dios, o sea, en el camino correcto. Esto se hace con una instrucción constante en las cosas del Señor y una disciplina basada en amor y consistencia durante los años que nuestros hijos
estén en nuestras casas. Yo creo que esto es bien importante, saber, y creo que una de las claves de poder instruir a nuestros hijos es con amor. No importa lo que vayamos a enseñar a nuestros hijos o a corregirlos, la base, el fundamento viene de un lugar de amor. Me podrás decir, es que a mí no me enseñaron o me dijeron, a mí no me dieron amor en mi niñez. A mí no me enseñaron una crianza llena de amor. Pues tengo que decirte que te va a tocar a ti. Te va a tocar a ti hacer la diferencia. Te va a tocar a ti desaprender o aprender desde cero lo que tus padres no te enseñaron. Pero si deseas crear una nueva generación, si deseas crear una generación diferente, crear una generación llena del amor de Dios, una generación fundada en la palabra del Señor, pues tienes un gran desafío. Grande cosa te toca, ¿verdad? Aprender y comenzar. Saludos, Yarula. Qué linda. Gracias. Tratamos, ¿verdad? De que, como dice la palabra, que el Señor hermosea, ¿verdad? Mi rostro. Así que, qué bueno verte por aquí. Un saludito y muchas felicidades. Ya apenas estamos 2 días para Nochebuena y 3 días para Navidad. Así que me encanta esta época. Ha sido un año diferente desde que estoy en Estados Unidos, porque no puedo estar en mi isla con personas que me gustaría estar. Pero los llevo en mi corazón y de una forma diferente pues puedo disfrutar esta hermosa temporada. Como les decía, podrás decirme, es que a mí no me enseñaron, mi crianza fue dura, yo ni tan siquiera sé lo que es el amor. Pues yo te entiendo perfectamente, pero tampoco nuestros hijos pidieron venir, nuestros hijos no tienen la culpa de eso. Así que necesitamos aprender desde cero, necesitamos esforzarnos, necesitamos buscar las herramientas necesarias para poder aplicar lo que la palabra dice, poder crear una nueva zapata y para que en las próximas generaciones sea diferente. Porque no sé tú, pero yo no quiero duplicar muchas cosas o enseñar lo que me enseñaron a mí, porque no dieron buen fruto, porque no me ayudaron. Claro, me enseñaron a cosas a no hacer. Y eso es lo que quiero poderles decir hoy. Hoy quiero darles la oportunidad de que sí se puede criar a los hijos con el temor del Señor. Sí se puede crear esa base, esa zapata. Ellos a lo largo del camino sí van a tomar decisiones, pero ya esa semilla está sembrada y en su momento va a dar fruto. Créame que en su momento va a dar fruto. Hay que ser consistentes y, como les dije, llenos del amor de Dios. Y algo que tuve que aprender en el camino es que nuestros hijos van creciendo. Vivimos diferentes etapas de nuestras vidas, desde el infante, la etapa de niñez, la etapa de la niñez, de la adolescencia, adulto joven adulto, adulto, y por ahí seguimos. Pues cada etapa nuestros hijos necesitan a unos padres diferentes. En cada etapa nosotros debemos estar preparados para poderles ofrecer las herramientas que ellos necesitan. Y de igual forma, repito, a lo mejor usted no las tiene, ustedes no se las dieron, pues entonces necesitamos aprender algo nuevo. Necesitamos buscar y estar conectados, como siempre les he hablado, de esa fuente de sabiduría. Necesitamos estar conectados a esas personas que van a ser posiblemente nuestros mentores, nuestros guías, tanto espirituales, ¿verdad?, como en la educación de nuestros hijos. Debemos posiblemente, muchas veces, como he podido hablarles anteriormente, los hijos pues nos confrontan, los hijos a veces nos rompen y nos tenemos que volver a construir para poder darles a ellos lo que ellos necesitan. Y vamos a ver, ¿verdad?, aquí de algunos elementos o de algunas cosas que Proverbios nos habla, ¿verdad?, que debemos aplicar para tener una crianza exitosa. Pero si algo quiero que se puedan llevar es que tiene que estar fundamentada en la palabra y fundamentada en el amor y en el respeto. ¿Qué debemos de hacer? Como les dije, enfocarnos en enseñar e instruir a nuestros hijos. Tenemos que inculcar en ellos
hábitos que sean piadosos, hábitos que los ayuden para cuando ellos estén, ¿verdad?, en su vida. Nuestro papel es poder enseñar a nuestros hijos, número uno, pues la palabra del Señor, instruirlos en el camino correcto y orar por ellos. No hay nada mejor que la oración. Yo creo que cuando más uno ejerce la oración es cuando uno es padre. ¿Por qué? Porque ciertamente reconocemos, ¿verdad?, que tenemos un Padre Celestial que todo lo ve. Y cuando nuestros hijos van creciendo, y como les indiqué, en las diferentes etapas que nuestros hijos van evolucionando y van llegando, van a necesitar a un padre y una madre diferente. ¿Por qué? Porque usted no va a aplicar a un niño lo que le debe aplicar a un joven adolescente. De igual forma no le va a exigir a un niño lo que se supone que usted le exija a un adolescente. Por eso debemos estar de estudiantes, debemos prepararnos para cada etapa de nuestra vida. Debemos crecer y conocer las diferentes etapas en que nuestros hijos van evolucionando y creciendo y cuáles son sus necesidades según la etapa. He tenido un caso, ¿verdad?, casos muy cercanos, y he visto crianza de cómo a niños de 6, 7, 8, 9, 10 años se les priva realmente de tener una niñez. Por eso vemos adultos inmaduros, vemos adultos rotos, vemos adultos inclusive que quieren hacer cosas porque los padres que tuvieron no le permitieron vivir esas etapas. Por eso a veces podemos ver hombres y mujeres que quieren vivir etapas de la adolescencia, quieren vivir etapas, no están alineados a la etapa porque hay una ausencia de una etapa que no se cumplió. Si un hijo no fue abrazado, si un hijo no fue cargado, si un hijo no se le permitió tener una niñez saludable, una adolescencia saludable, créame que cuando sea adulto le va a pasar factura. Dios creó el cuerpo de tal manera que nosotros debemos vivir las etapas por las cuales, ¿verdad?, fuimos creados y necesitamos pasar. Y si nos violentan esa etapa, en algún momento dado en nuestras vidas, esa etapa va a reclamar a nuestro cuerpo, ¿no? Y nuestro cuerpo entonces va a actuar según esa etapa que no se vivió. Por eso es tan importante conocer las etapas y las necesidades de esa etapa, para que como padres podamos nosotros cumplir y poder ayudar y darle a ese niño o a ese joven lo que necesita en esa etapa. Porque si no, pues entonces por eso hay hombres y mujeres violentos, por eso hay hombres y mujeres con enfermedades inclusive mentales, ansiedades, depresiones. Hay hombres y mujeres que son psicópatas, narcisistas, diferentes tipos de condiciones y de conductas que no van acorde a la edad de esa persona. ¿Por qué? Cuando buscamos más atrás, cuando buscamos inclusive ese árbol genealógico, cuando buscamos el genograma que se prepara, podemos ver muchos factores y muchos alarmas y cosas determinantes en su vida que no ocurrieron, que se violentaron o se maltrataron. Y por eso tenemos a este adulto, a este hombre o esta mujer sufriendo, él mismo no entendiendo por qué hace lo que hace o piensa de la manera en que está pensando. Y cuando buscamos y analizamos y aplicamos, ¿verdad?, las herramientas propias, nos damos cuenta que en una etapa de su vida, a temprana edad, fue violentada. Hubo una escasez, no conoció el amor, no conoció el respeto, no conoció los límites, no conoció lo que es el compañerismo, no conoció la bondad, no conoció la empatía. ¿Por qué? Porque un padre o una madre no se preparó y no tuvo las herramientas necesarias. Y entonces, pues, este adulto en su etapa de adultez va a reflejar, va a exigir, porque el cuerpo está hecho de tal manera que te va a pedir eso que no viviste posiblemente en tu niñez o esa necesidad que no te fue cubierta. Por eso es bien importante que como madres, como padres, que somos, ¿verdad?,
que somos padres y madres, podamos crecer, podamos instruirnos, podamos conocer, buscar ayuda y conocer en qué etapa se encuentra mi hijo y cuáles son sus necesidades. Y yo como una madre y un padre responsable pueda cubrir esas necesidades. Y si pasara, ¿verdad? Lo que pasa, porque a veces no tenemos todo configurado, no somos perfectos. En mi camino, yo descubrí esto cuando mi hijo estaba en la adolescencia. Ya lo había marcado en ciertas áreas, inclusive con cosas que yo le hablaba, cosas que yo creía que estaban bien, cosas que yo entendía que era lo correcto hacer, porque era lo que siempre veía, siempre escuchaba. Cuando el Señor me confronta en estas áreas, pues fue bien doloroso. ¿Por qué? Porque en mi humanidad ya yo no podía meter las manos. Yo simplemente podía cambiar de ese momento en adelante. Lo que pasó en el pasado, yo no puedo ir al pasado a arreglar lo que hice. Yo no puedo ir al pasado a arreglar a lo mejor esa palabra, pero sí en el futuro, en el presente, puedo comenzar a hacer cosas diferentes y dar rodillas para que el Padre interceda por mí y me pueda ayudar, ¿verdad? Y comenzar un proceso a lo mejor primeramente de sanidad para mí, para poder combatir el miedo y la culpa, y luego un proceso de sanidad y de restauración para con mi niño. Y un ejemplo de esto, mire, yo cuando mi niño era muy pequeño, pues yo me crié con varones, como les dije hace poco. Yo tenía un carácter pues fuerte, crecí con esta mentalidad, ¿verdad? Diferente posiblemente. Y tuve un hijo varón, y pues con las malas experiencias que tuve en mi vida a lo largo del camino, pues yo quería que él fuera diferente, pues yo no tenía las herramientas para poder aplicar eso. Y una de las cosas que el Señor trabajó conmigo y tuve que trabajar con mi hijo es porque yo le había fundado o le había dado instrucciones, ¿no? Y le decía que los hombres no lloraban. Y que los hombres tenían que ser fuertes, que él era un hombre, que iba a ser un hombre en el futuro. Pero esa palabra que a lo mejor suena tan sencilla, esa palabra que suena a lo mejor tan superficial, que en mi ignorancia en aquel entonces no sabía lo que estaba diciéndole, no sabía la envergadura de lo que el efecto que iba a ocurrir en su vida con esa palabra que yo le estaba, con esa instrucción que yo le estaba dando y con eso que yo le estaba sembrando. Que le ha tomado a lo mejor años a mi hijo poder salir, ¿verdad? Me ha tomado oración, me ha tomado un trabajo arduo, tanto para mí para con él. Y en un momento dado, pues así pasó. Él suprimió sus emociones, suprimió lo que era que un hombre no lloraba. Cuando entramos en los caminos del Señor, el Señor pues me llevó, ¿no?, a poder orar por eso, hacer unos cambios en mi vida y comenzar a cambiar el diálogo con mi hijo y poder de alguna forma introducirle y enseñarle de que los hombres sí lloran, que está bien que un hombre sea vulnerable al igual que una mujer, que está bien que un hombre muestre sus sentimientos y sus emociones al mundo de una forma externa, no que se las guarde, no que se las trague. ¿Por qué? Primeramente yo tuve que aprenderlo para poder luego tratar de remediar algo que hace unos años atrás yo había dicho como mujer de autoridad, como madre, ¿no?, en una posición de autoridad a mi hijo. Y para la gloria de Dios, en un momento dado, pudimos conversar sobre este asunto y pude ver a Dios obrar, porque tengo que reconocer que todo no lo hice yo. Tengo que reconocer que gracias a la obra del Espíritu Santo y de que Él tiene un corazón, ¿verdad?, humillado delante del Señor, el Señor ha hecho grandes cambios en Él. Que todavía a lo mejor le falta, que todavía faltan muchas cosas que resolver, muchas cosas que trabajar. Claro que sí. ¿Por qué? Porque no somos perfectos. Él como hijo no es perfecto, yo como madre tampoco. Y los procesos, la sanidad, los cambios, las transiciones conllevan tiempo. Por eso debemos ser pacientes, por eso debemos ser consistentes, por eso debemos reconocer y tener un fundamento lleno de amor y de la palabra de Dios. Y a su tiempo,
No, siempre es en el tiempo de Dios, no en el mío, porque si fuera por mí yo hubiese querido que al otro día Él cambiara, al otro día Él recibir el mensaje. Pero fue un mensaje que yo desde muy joven, desde muy pequeño, le infundí como madre, ¿no? Y que ciertamente estaba errado. Y entonces tengo que lidiar con la consecuencia, como hemos hablado, con la consecuencia de lo que hablamos, la consecuencia de nuestros actos. Siempre vamos a tener una consecuencia. Por eso es tan importante, como le he hablado en todos estos lives, a lo largo de este camino de reto de proverbios, debemos pensar antes de hablar. Por eso es tan importante saber si esa palabra que le hemos dicho a nuestros hijos, de que a lo mejor eres un torpe, de que a lo mejor eres un vago, de que tú no sirves, de que tú te pareces a tu papá, de que te pareces a fulana, te pareces a tu mamá si es una hija, o te pareces a tu abuela, o te pareces a tu hermano, o tú eres lento, o tú no te estás quieto, o tú no sirves, o tú bueno, todas estas palabras que a veces decimos en un momento de ira, en un momento de frustración, en un momento de coraje. Y a lo mejor va a decir, es que yo se lo dije y después yo le pedí perdón. Está bien el perdón, pero esas palabras van a tener un efecto. Todas las palabras, todo lo que sale de nuestra boca, todo tiene un efecto. Y con ese efecto van a traer consecuencias que Dios mío, que pidamos perdón, pues está bien, pero tenemos que lidiar con la consecuencia y tenemos que enfrentar las consecuencias de nuestras palabras. Que no fue con una mala intención, que estuve bajo coraje, tú no sabes el estrés que yo tengo de mi trabajo. Sí, yo lo sé, todas esas cosas son ciertas, todas esas cosas son válidas, pero cuando es cuestión de que tú vas a hablarle a tus hijos, es cuestión de que necesitamos, por eso es que es tan importante el aprendizaje, por eso es importante no quedarnos de la misma forma, por eso es tan importante, por eso la palabra dice que debemos ejercer el dominio propio. ¿Para qué? Para minimizar, como yo digo, estas metidas de patas, para minimizar estas palabras que ofenden, que marcan a nuestros hijos y que a veces no hay marcha atrás. A veces un comentario, una palabra mal dicha en un momento a lo mejor que nosotros no conocemos que estén pasando a nuestros hijos, los marcan por el resto de su vida. Pero es que yo soy humana y me equivoco. Sí, yo lo sé y está bien, pero hay unas consecuencias. Pues entonces hay que trabajar diligentemente, hay que trabajar activamente para tratar de remediar eso y ver que las consecuencias no sean tan nefastas para con nuestros hijos. Por eso es tan importante enseñar primeramente, instruir a nuestros hijos, pero primeramente necesitamos nosotras crecer, necesitamos aprender, necesitamos estar plenas, llenas de sabiduría, de hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos, dónde se encuentran nuestros hijos, qué necesitan nuestros hijos. Número 2, centrarnos en el camino, en el caminar. La palabra dice en Proverbios 10:29, el camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. Aquí Proverbios nos dice como mamás que el camino de Jehová es el camino de la sabiduría y el camino de la rectitud. En estas verdades nos dan herramientas, nos dan, ¿verdad? Número 1, motivación para enseñarles las palabras a nuestros hijos. Ellos simplemente tienen que conocer sus caminos. Entonces nosotros como mamá instruyémoslos. Tenemos que instruirlos con todo nuestro corazón. No te retraigas. Debemos ser atrevidas. Por eso necesitamos ser consistentes. Debemos ser consistentes. Es un camino arduo. Es un camino que uno dice, Dios mío, ¿cuándo esto va a acabar? Pues no te sé decir con exactitud cuándo va a acabar, ¿verdad? Nuestra instrucción. Siempre vamos a ser madres. No importa la edad que tengan nuestros hijos, no importa que tengan 5, 10, 15, 20, 30, 40 años. Siempre vamos a ejecutar ese rol de madre. Lo que sí es que tenemos que aprender y saber cuál es nuestra posición
según la etapa donde ellos se encuentran, porque hay momentos que vamos a ser unas madres bien activas, vamos a ser madres en toda su niñez, en toda posiblemente su adolescencia, pero cuando van de la adolescencia hacia convirtiéndose en joven adulto, ya entonces vamos cambiando de posición, porque de una posición de una mamá a lo mejor cuidadora, ya entonces nos vamos a convertir en mamás que seamos más consejeras, mamás como una fuente de sabiduría, una mamá como la que guarda sus espaldas. Vamos a ser estas madres amorosas, atentas, cuidadosas. Vamos a ser unas madres sabias, porque vamos a poder saber en la etapa donde se encuentra nuestro hijo o nuestra hija y cuál es la función que él necesita de nosotras. A lo mejor es como una madre consoladora, una madre confrontadora por ciertos momentos, o una mamá que lo que les va siendo esta madre como consejera, ya sea a nivel intelectual, a nivel físico, de salud, como también espiritual, ¿no? Por eso es importante saber las necesidades que van a tener nuestros hijos y nuestras hijas, para saber el rol que nosotras como madres y las que, ¿verdad? También son madres solteras, ¿verdad? Tienen que ejecutar. Porque a veces como madres solteras pues necesitamos hacer una doble función. No es que vamos a sustituir a un padre, porque nunca vamos a sustituir a un padre. Eso es algo que yo siempre creí en un momento dado, que yo era madre y padre. Y esa teoría de ser madre y padre es totalmente errónea. Nosotras nunca vamos a llenar el rol de un padre. Nosotras vamos a hacer el rol de madre por el resto de nuestras vidas. Número 3, debemos centrarnos en su corazón. ¿Por qué? Porque sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Eso lo vemos en Proverbios 4:23. Estas palabras fueron dirigidas a un joven y también debes decírselas con frecuencia a tus hijos. Jesús reforzó este concepto en Mateo 12:34, cuando él dijo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. De acuerdo con Jesús y Proverbios 4:23, la actitud del corazón de un niño o una niña dirige su conducta, y también la tuya y la mía. Por lo tanto, nuestra instrucción y nuestra disciplina debe abordar las actitudes del corazón de tus hijos, no solamente las externas, sino también las internas. Es por eso que en lugar de ser esta sargento, que esto pues lo digo por experiencia, una vez llegué a mi casa de estudiar, estaba haciendo mi primer bachillerato, mi nene estaba bien pequeño, yo trabajaba, estudiaba y llegaba tarde en la noche. Y ya yo venía con mi mente enfocada, que lo que yo iba a chequear, que iba a hacer para prepararlo para acostarlo a dormir si no se había acostado. Y él decía, me pedía la bendición, me decía, mami, bendición, o me decía a veces, llegó la sargento. Y al principio yo pues lo tomaba como que wow, que cuánto respeto mi hijo me tiene. Cuando mis ojos fueron abiertos me di cuenta de que era de la forma en que me veía, y ciertamente no me veía de una forma amorosa. Y pues me dolía porque yo no quería que mi hijo tuviese una imagen, pero como en ese momento yo era madre soltera pasando por muchas cosas difíciles, entre más disciplina y más fuerte yo fuese con él, para mí eso era igual a éxito, y que mi hijo iba a ser a lo mejor este hombre o una piedra, ¿no? Fuerte, que nada lo iba a destruir. Y ciertamente estaba totalmente errónea. Por eso cuando el Señor me revela, ¿verdad?, cómo el reino de Él trabaja, cómo es que se supone que yo sea una madre amorosa, tierna, atenta, que mis palabras sean dulces para con Él, no que sean como un sargento del army, como un drill sergeant, o sea, como una mujer que mi hijo me vea con miedo y no con amor. Porque entonces nosotros confundimos la disciplina y con ese temor. Y realmente pues es total error. No he conocido adultos, he escuchado testimonios de cuando inclusive hijos tienen terror a sus padres. No pueden ver un teléfono sonar porque comienzan a temblar. Jóvenes, adultos de 20, 21 años
que cuando sus padres los llaman o escuchan simplemente que sus padres necesitan algo de ellos, se orinan encima del terror, del temor tan grande que tienen a sus padres por la disciplina tan absurda, tan abusiva que tuvieron con esos niños. Y usted se puede imaginar, wow, esto, mire, todavía he podido escuchar testimonios de personas, hombres y mujeres, que viven a su adultez con miedo y con culpa. Yo creo en un Dios que restaura, un Dios que sana. También creo en la ayuda psicológica. Creo en cómo, ¿verdad? En ciertas disciplinas se pueden integrar, ¿no? Para dar ayuda, ¿no? A nosotros los seres humanos que venimos de muchos hogares que nos han roto, que nos han destruido. Tanto nos destruyen en el hogar, nos destruye la sociedad y nos destruyen espiritualmente hablando. Y realmente hay mucho que hacer. Y es por eso que le pido al Señor que este tiempo que le hemos dedicado durante estos 31 días de este mes puedan adquirir buenas herramientas, las puedan aplicar para poder comenzar a hacer la diferencia, podamos comenzar a primeramente reconocer cuál es nuestro rol como mujer, podamos aprender cuál es el rol de nosotras como madre, nosotras podamos también aprender con nuestro rol como esposa, que podamos decidir hacer la diferencia, que podamos primeramente sanar, podamos crecer, podamos aprender y luego podamos aplicar, ¿verdad? Y podamos ver más adelante esos frutos. Y podamos levantar una sociedad diferente. A veces nos preguntamos por qué ese hombre mató a esa mujer, por qué esa mujer no hizo lo que debió de haber hecho. Y muchas veces, pues, nosotras como madres criamos a hijos maltratantes, hombres y mujeres inseguros. Creamos con una cultura de miedo y de culpa, y esto pues va a traer una repercusión. Todo siempre va a traer una consecuencia. Cuando reconocemos y aprendemos que todo siempre va a tener una consecuencia, eso nos debe llevar entonces a reflexionar, a poder hacer una introspección de nosotras y poder decir, esto que yo voy a hacer, cuáles son las consecuencias, esta decisión que yo voy a tomar, este tipo de crianza que yo voy a ejecutar, cuál será el fruto más adelante. Y me gustaría decirle que yo no conozco el futuro. No, claro que no. Y yo no te estoy diciendo eso, te estoy diciendo que hagas tu parte. Y cuando pones a Dios como el centro de tu vida, de lo imposible se encarga Él. Él te va a dar las instrucciones, Él te va a decir cuál es el camino a caminar, cuál es el camino que debes y cuál es la decisión que debes tomar, cuáles son las herramientas y en qué tiempo debes aplicar. Por eso siempre le diré en todos los videos, lo más importante es poder tener una conexión con la fuente de sabiduría, que es nuestro Señor Jesús, es nuestro Dios Padre, ¿verdad? Que mandó a su Hijo Jesús, que es el enlace, es ese puente, y nos dejó su Espíritu Santo. Así que tenemos 3 fuentes de sabiduría en una para poder utilizar. Tenemos una guía, una instrucción que es su palabra, y también tenemos hombres y mujeres que el Señor levanta y ha levantado y seguirá levantando para poder ser los mensajeros y llevar lo necesario para que crezca una generación diferente. Lo siguiente, no evites la disciplina. Como les dije, no es que no vayamos a disciplinar, no es que no vayamos a hacer, ¿verdad?, a corregir, porque la palabra lo dice. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Eso está en Proverbios 29:15. Así como madres tenemos que disciplinar y tratar con el corazón de nuestros hijos. Así que de igual forma, cada vez que usted va a su hijo, imagínese que ve su corazón. Mire su corazón, cómo a usted le gustaría que lo trataran, cómo le gustaría, ¿verdad?, que tuviesen esa delicadeza, que le hablaran con amor, que le hablaran con respeto. Otro testimonio, yo tuve que aprender
cuando mi hijo era adolescente, que en esa etapa de la adolescencia fue que yo conocí al Señor. El Señor comenzó con algo tan simple que me empezó a decir, quiero que le comiences a darle las gracias a tu hijo por cada cosa que él haga. Y en mi humanidad yo le dije, ¿yo a él? No, pero si yo soy la madre. ¿Por qué? Porque a mí me enseñaron, yo soy tu padre, yo soy tu madre y lo que yo diga es totalmente, absolutamente cierto y tú no lo cuestionas. Pues déjenme decirles que no, nuestros hijos tienen el derecho de cuestionarnos a nosotras. Tienen el derecho de ponernos límites. Tienen el derecho de tener voz y voto en su casa. Todas estas cosas yo tuve que aprenderlas. ¿Por qué? Como les dije, cuando el Señor lo primero que comenzó, cada vez que tú le vas a decir por favor y gracias. ¿Por qué? Porque yo no conocía eso. A mí no me enseñaron por favor y gracias. Y yo tuve que comenzarlo a aplicar con mi hijo. Y al principio fue difícil porque yo sentía que eso era símbolo de debilidad, que él iba a aprovecharse de mí, que él iba a abusar de mí y que entonces él se iba a convertir en padre y yo la hija. Imagínense, ¿verdad? Lo que la sociedad, la cultura, nuestra crianza errónea nos pone. Y cuando vamos a ejecutarlo con nuestros hijos, ¿verdad? Pues hacemos más daño que bien. Y usted se podría imaginar cada vez que yo le decía, tú me puedes, por favor, puedes apagarme la luz. Y luego decirle gracias. Y al principio, pues para él fue bien extraño, porque yo antes de conocer al Señor le decía, Rafa, apaga la luz. Y apaga la luz y es ahora, no es ahorita, no es después, no es en 15 minutos. O sea, no había esos límites, no había esa privacidad, no había eso de tú tienes voz y voto, ¿no? Porque en mi casa no me enseñaron eso y la sociedad no me enseñaba eso. Pues eso es lo que yo estaba aplicándole, ¿no? Cuando el Señor llega a mi vida y me dice, vamos a hacer cambios, esto está mal, lo que estás ejecutando, y comenzamos, ¿verdad? Mi esposo y yo comenzamos a aplicar estas cosas que para nosotros eran totalmente nuevas, pero para el Señor no. Y luego mientras fui avanzando, ¿verdad? En los estudios, fui avanzando y creciendo en esta área de lo que es la psicología, lo que es la ciencia, ¿verdad? De la conducta, me di cuenta que muchas cosas estaban erróneas que estábamos aplicando, ¿no? Y luego de eso, inclusive, pues nos sentábamos a la mesa y cuando íbamos a discutir algo, él tenía que estar y él tenía la oportunidad de dar su opinión y decir, no me gusta esto, no me gusta lo otro. Y vuelvo nuevamente, mi vieja yo, con las viejas enseñanzas, con la cultura, la sociedad, mi crianza, yo decía, esto no puede ser posible. ¿Cómo es posible que él tenga voz y voto? ¿Cómo es posible que él pueda decir que no le gusta algo? Si yo eso no lo conozco, a mí eso no me lo enseñaron, yo nunca tuve la oportunidad de tener voz ni voto en mi casa. A mí siempre me enseñaron de que lo que yo diga es lo que yo diga, punto y se acabó, y tú no contestas. Y ciertamente, como les dije, cuando Dios llega a tu vida, yo le llamo, Él mueve todos los escombros que hay en tu vida, limpia tu casa y la deja limpia. Y empieza a hacer un depósito como los odres. Él no puede poner vino nuevo en un odre viejo. Pues ciertamente él pone vino nuevo en odres nuevos. Así que hay que hacer un odre nuevo para poder echar vino nuevo. Pues de igual forma él hace con nosotros. Él nos va sacando todas esas viejas enseñanzas, si se lo permitimos. Y luego entonces va depositando lo nuevo, ¿verdad? Lo que establece su reino y lo que es correcto a hacer. Así que no tengan miedo de aplicar, no tengan miedo de aplicar esto, no tengan miedo de aprender, de romper esquemas, de comenzar de una manera diferente. Nunca es tarde para comenzar. Es mejor comenzar tarde que nunca hacerlo. Y créanme que a lo largo de los años va a poder ver los frutos de lo que usted ha sembrado en la vida de sus hijos. Así que la disciplina es buena, pero siempre tuve que aprender a que es con amor. Necesito sentarme contigo y explicarte algo que a lo mejor no estuvo bien o no me sentí cómoda. Y a lo mejor sabes que la corrección no la va a hacer al momento. Posiblemente van a haber ocasiones en que va a tener que esperar, va a tener que procesar, va a tener que aprender
qué es lo que le va a decir, cómo lo va a decir, para que al fin tenga una consecuencia efectiva, para que luego tenga una cosecha buena de lo que usted vaya a hablar de su boca para con sus hijos. Y créame que puedo tener la oportunidad de a lo largo de los años, con consistencia, con mucha paciencia y sobre todo con abundante amor y conectada a la sabiduría de Dios, poder ver los frutos de aquellos cambios que como madre y como padres tenemos que hacer. La palabra dice: disciplina a los hijos que son tu deleite, disciplina desde temprano a los hijos que amas, disciplina en tanto que hay esperanza, disciplina para purificar el corazón de tus hijos, disciplina a tus hijos con el camino correcto. Y dice: disciplina para alejar la necedad del corazón de tus hijos. Todo esto lo vemos a lo largo de Proverbios. O sea que también Proverbios nos habla de cómo ser una mujer sabia, de cómo ser prudente, de cómo ser diligente, de cómo manejar la ira, de cómo criar a tus hijos. Ya ustedes entienden. ¿Y por qué ven? Porque me encanta Proverbios. Proverbios es una excelente herramienta para muchos de los roles que nosotros desempeñamos, tanto como mujer, como esposa, como madre, como hija de Dios, para el ministerio, para las relaciones, para las amistades, para todo, inclusive hasta para tu salud. Así que eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? En los próximos proverbios que todavía nos quedan. Así que la Biblia nos enseña claramente que amar a tus hijos es disciplinarlos, ¿verdad? Pero sobre todo disciplinarlos con amor, disciplinarlos desde un lugar ya nosotros estable, un lugar sano, para poder instruirle a nuestros hijos de la forma correcta. Y otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es ser ejemplo de lo que enseñas. Tú no puedes pedir algo que tú no das. Tú no puedes pedirle algo a tus hijos que tú no modeles. Tú no puedes pedirle a tus hijos algo que tú no haces. Tú no puedes pedir a tus hijos que no hablen malo si tú hablas malo en la casa. Tú no puedes pedir a tus hijos que sean bondadosos, cordiales, que saluden a la gente si tú no eres bondadoso, cordial y saludas a la gente. Tú no puedes pedirle a tus hijos que no lleven chisme ni contiendas si tú eres una persona chismosa y que trae contiendas. Tú no puedes exigir a tus hijos lo que tú no das. Tú debes ser el modelo para tus hijos. Los hijos te están mirando. Por eso hay una verdad muy cierta de que los hijos son el reflejo de lo que viven en su hogar. Los hijos son el reflejo de lo que oyen y miran en su entorno donde se crían. Y es una verdad. Es difícil porque cuando tú miras a un hijo y tú a veces dices, ¿por qué él es así? No le eches la culpa a nadie, es el entorno, es lo que tú sembraste en tu hijo. Así es tu hijo. Y como dicen los niños no mienten. Y eso es muy cierto. Ellos siempre van a hablar su verdad. Por eso dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Proverbios 23:26. Como mamá, este versículo nos asusta a veces muchísimo porque significa que necesitamos ser ejemplo de lo que le estamos enseñando a nuestros hijos y a nuestras hijas. En lugar de decir, haz lo que te digo, no lo que hago. El apóstol Pablo les dijo a los cristianos: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Eso lo vemos en 1 Colosenses 11:1. Si vivimos en nuestro hogar según las enseñanzas y el ejemplo de Cristo, entonces le estamos proveyendo a nuestros hijos un cuaderno para colorear. Le estamos dando una enseñanza, le estamos dando un ejemplo a nuestros hijos. Le estamos dando una copia, ¿no?, de lo que ellos deben hacer y cómo ellos deben dirigirse. Por eso es que debemos tener en cuenta eso en nuestros hogares. Ellos van a copiar, ellos van a seguir, ellos van a imitar todo lo que ven y hacer en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestras palabras, en nuestras acciones. Tú no le puedes pedir a tu hijo que tú terminaste un 4º año y que él logre tener un doctorado. ¿Por qué? Porque tú no se lo enseñaste. A veces como padres cometemos el error. Es que como yo pasé por esto, yo no quiero que tú pases. Pues si él decide no pasarlo, no es su responsabilidad porque tú no se lo modelaste. Tú quieres que tu hijo sea un profesional
pues sé profesional, pero también debes dejar que sea él quien tome la decisión. Tienes que hacer lo correcto. ¿Por qué? Porque a veces, muchas veces pasa que el Señor no quiere que nuestros hijos sean lo que nosotros seamos. ¿Por qué? Porque nuestros hijos tienen a veces asignaciones que son totalmente diferentes a las de nosotras. Por eso también debemos aprender a poner límites, y que ellos, es saludable de que ellos, si nosotros aprendemos a poner límites, los límites van a comenzar en nuestra casa y ellos van a empezar a poner límites en sus hogares con nosotros. Nosotros vamos a ser esas primeras personas que ellos van a poner límites, y si nosotros no les enseñamos a poner límites y a poder ayudarlos a medir hasta dónde son los límites saludables, porque no todos los límites, porque sean límites, son buenos. Hay que, ¿verdad? Por eso es que debemos prepararnos, por eso es que debemos saber qué vamos a hablar y cómo vamos a hablar y cómo vamos a hacerlo, instruir a nuestros hijos, porque no es, a veces pasa que queremos que la sociedad, que la cultura, que la escuela, que las universidades sean los que guíen y preparen a nuestros hijos. Y esa labor no le toca a ellos, esa labor nos toca a nosotros como padres. A ti como madre, a yo como madre, nos toca a nosotros darle esa zapata, esos fundamentos. De ahí en adelante, pues entonces hay que confiar, hay que empezar a sembrar para que en su momento tenga su cosecha. Por eso dice, deleítate en el fruto de tu esfuerzo. Corrija a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Pero primero debemos saber aprender cuáles son las herramientas, bajo qué fundamento vamos a corregir a nuestros hijos. Si es como dice la sociedad, si es como me enseñó papi o mami, o como realmente establece la palabra, como establece el Señor, que debe ser una crianza saludable, que debemos nosotros primero hacer cambio en nuestras vidas para poder ser ese ejemplo que nuestros hijos, nuestras hijas quieran emular, que esté basada, ¿verdad?, esa corrección en amor y en respeto, porque también nuestros hijos necesitan ser respetados. Y si no reciben respeto de nosotros como padres, nosotras como madres, ¿cómo ellos van a recibir y aprender a ser respetados afuera de nuestros hogares? Por lo general, los niños criados en la disciplina e instrucción son más propensos a seguir los caminos y a seguir, ¿verdad?, el camino recto, seguir el camino del bien y no del mal. Y por eso es bien importante. La crianza de los hijos es una tarea extremadamente agotadora. Nos exige, ¿por qué? Porque nos exige tiempo y atención las 24 horas del día. Por eso les he dicho muchas veces que por eso es que nosotros debemos seguir creciendo. Debemos convertirnos en estudiantes toda la vida. ¿Por qué? Porque siempre va a haber un desafío, siempre va a haber algo que nos va a estar exigiendo. Y lo más va a ser una mujer sabia, siempre está estudiando, siempre está, ¿verdad?, al día, siempre está evolucionando, no se conforma, no se queda en el mismo lugar. Así que tenemos un nuevo reto, tenemos una nueva enseñanza en el día de hoy, tenemos algo más que nos va a ayudar a poder comenzar un año de una manera diferente. Tú quieres frutos diferentes en tu hogar, en tu casa. Comienza, ¿verdad?, con estos proverbios que hemos trabajado a lo largo de estos días. Ya estamos a 22, como les dije, ya falta poco, faltamos a 3 días para Navidad, 2 días para Nochebuena, y estamos acercándonos a terminar un año que ha sido difícil, un año que nos ha dado muchos retos, pero estamos en victoria, porque si hoy estás de pie, hoy estás con vida, hoy estás saludable, es porque Dios tiene un propósito para contigo. Es que Dios tiene grandes cosas que todavía no ha terminado para con tu vida. Y creo que estas herramientas, Proverbios, nos da las herramientas necesarias para diferentes roles en nuestras vidas. Así que espero que haya sido de bendición. Compartan este video. Quiero dejarles saber que tengo mi canal de YouTube, que todos los videos los pueden ver corridos ahí. O pueden escoger qué video. Por favor, suscríbanse a mi página. Quiero alcanzar los primeros 100 suscriptores para poder que YouTube me dé el nombre oficial de Mujer Cactus, ¿verdad? Y poder seguir
dándole, ofreciendo los talleres, los mensajes y todo lo necesario que el Señor me dé para cada una de ustedes. Así que las bendigo, que tengan una excelente tarde, una excelente noche, que tengan una mañana maravillosa, porque no sé a qué hora vayan a ver esta transmisión. Y quiero que sepan que Dios es bueno todo el tiempo. Dios nos ha dado las herramientas, Dios nos ha dado talentos, dones, Dios nos ha capacitado y nos dejó su palabra para poder, ¿verdad?, tener esas primeras herramientas para poder seguir enfrentando los desafíos, los diferentes roles que tenemos como mujer. Así que un fuerte abrazo, Dios las bendiga y será hasta mañana en el día número 23 de nuestro reto de Proverbios. Así que bendiciones y gracias. Dios las bendiga muchísimo.